Buenas tardes. Buenas tardes. A los que vienen todos los días, pues también les tengo que dar la bienvenida, porque no, aunque estuvieron ayer aquí, pues hoy bienvenidos al Centro Asturiano, y los que no son asiduos, pues también bienvenidos al Centro Asturiano, y que no sea la primera solamente, que haya muchas más. El Centro Asturiano es una casa abierta, que tiene muchos años, que no es antigua, tiene muchos años pero no es antigua, está muy actualizada, muy al día, porque la inauguración fue el 2 de octubre de 1881. Como yo digo siempre, es mayor que yo, tiene más años que yo, que ya es decir. Y bueno, es una casa abierta, por supuesto, que tiene muchos actos culturales, generalmente son todos actos culturales. Bueno, todos culturales, si se hace en el sentido de informar, de dar a conocer, todo es cultura. Pero bueno, temas como el de hoy, aquí se hacen muchos actos. Y bueno, naturalmente tenemos las puertas abiertas no solo para que entren aquí, también tenemos las puertas abiertas en la oficina para que el que quiera hacerse socio lo acogeremos, porque el que viene a un acto de estos es una persona respetable y acogedora para nosotros siempre. Entonces, cuantos más socios tengamos, más actos culturales importantes podremos dar. Así que el que quiera ser socio no tiene que aportar el DNI más que para la fecha. El lugar de nacimiento, bueno, pues a ver, oye, si uno es de Manacor, pues sabe que es de Manacor, pero no por ninguna otra razón. Aquí puede ser de Manacor, puede ser de Cádiz, o puede ser de Pernambuco. Eso está en Brasil. O sea, es que no miramos el carné más que para la edad, el nombre, apellidos y tal. El número de DNI, por supuesto, debe estar. Y bueno, decía que es una casa antigua, es la más antigua de España. ¿Mundo? Sí. ¿Del mundo? Es la casa más antigua de España. Y suponemos que del mundo, porque no sé si en los demás países hay casas regionales, centros asturianos, por ejemplo, solo los hay en España, pero bueno, en España es donde hay españoles. Donde hay los españoles hay un centro asturiano, eso está claro, porque somos así de activos. Los asturianos somos muy activos. Y donde quiera que estemos, claro, si está uno solo no va a hacer un centro asturiano para sí mismo, pero en cuanto hay dos, se organiza presidente y secretario y ya está. Somos, de verdad, llevamos a Asturias por bandera. Creo que todo el mundo lleva su cuna por bandera, pero yo digo lo que somos los asturianos. Gente muy amantes de nuestra tierra, pero sabemos acomodarnos perfectamente al lugar donde vamos, porque encima de que nos reciben, no van a recibir un energúmeno. Entonces el asturiano intenta ser educado allí donde está. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que nos tiene aquí, de lo que nos concita aquí, y es que a Juan José Menéndez de Langreo es un municipio asturiano, un concejo asturiano, se le ha ocurrido escribir un libro, una novela, y publicarla, o sea, vamos, presentarla aquí en el Centro Asturiano de Madrid. Yo puedo decir que no siempre que uno se sienta aquí a hablar de la presentación de un libro, tiene la suerte de haberla leído. A mí es que me la regalaron, bueno, no sé si se la han llevado. Me la regalaron hace unos días, unas semanas, y la leí, me encantó. Es una gran novela que yo le decía al autor que me parecía una biografía y dice que no, que bueno, que no es una biografía, porque parece eso, es que es la biografía de una persona no muy normal en los años 70, que la sitúa, porque es una chica muy abierta, muy avanzada, muy inteligente, y tiene muchas cualidades, muchas. Y él, en fin, la trama es maravillosa, está muy bien desarrollada, y tiene un final muy bueno,
muy inesperado, pero muy bueno. En fin, que la novela es una joya, es una joya. Y es que es una joya sorprendentemente, porque me acaba de confesar que es su primera, bueno, tiene muchos trabajos de literatura y tal, pero lo que es un libro, una novela, es el primero, y ha dado el clavo, ¿eh? Yo no sé si ha sido la suerte del principiante o que tienes unas aptitudes para escribir muy grandes. No sé, La novela... no será la suerte, digo yo. La novela es una joya, es una joya. Entonces, el que la compre me lo va a agradecer, el que lo diga, porque, bueno, porque sí, porque la he leído. Y bueno, no voy a hablar ni del autor, ni del libro, aunque podría hablar mucho, porque lo he leído con interés y me lo sé prácticamente de memoria, lo leí una vez nada más, ¿no? Pero es que es un tema que engancha mucho y le gustaría a uno no tener que dejar la lectura hasta el finalizar. Y luego cuando acabas, se te queda un vacío impresionante, se te queda un vacío enorme, porque dices, bueno, y ahora que leo que me satisfaga como me satisfecho esto. Es así. Pero bueno, lo de él y del libro va a hablar María Jesús Mena, escritora también, que ya presentará aquí sus libros en el futuro. Pues entonces me callo, no digo nada más y te cedo la palabra para que nos informes de quién es Juan José y de las virtudes del libro, que seguramente me vas a descubrir muchas cosas que yo creía que lo sabía, pero no, me las vas a descubrir tú, seguro. Tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, agradeceros que estéis aquí. Voy a hablar inicialmente sobre el autor para que lo conozcamos un poquito y luego acerca de la novela, cómo es en cuanto a morfología y sobre todo en cuanto a la protagonista, que es, como comentaba anteriormente, es una mujer diferente porque es una mujer muy osada. Ya irá hablando Juan José de ella. Bueno, Juan José Menéndez García nació en Langreo, como se ha comentado, pero lleva afincado en Oviedo desde hace unos 30 años. Ingeniero técnico industrial y licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, ha ejercido ambas titulaciones en empresas como Duro Felguera y UNOSA, donde se jubiló como director de Relaciones Laborales. Su trayectoria literaria, heterogénea en géneros y temas, cuenta con biografías como Belarmino Tomás, Soberano de Asturias, Ramón González Peña, Generalismo de la Revolución y otras biografías. Por otro lado, también ha publicado artículos como Minería del Mercurio, El Concejo de Langreo, en Santa Rogelia, novela de Armando Palacio Vázquez. En su narrativa destaca el cuento Hasta siempre, actas del segundo encuentro de escritores de la Mina y sobre todo la presente novela, que es La puerta oculta en el muro, que la ha publicado Ediciones Velasco este año, hace nada. Es su primera novela y sobre ese cambio de formato de escritura o de tipología de escritura vamos a hablar porque le haré unas preguntas. La historia en cuanto a la novela, bueno, pues la historia que narra Juan José Menéndez en la novela nos acerca a la realidad de una niña que se llama Lorena Pañeda y se inicia desde su más tierna infancia hasta que ella se hace mayor. Va narrando, es una novela extensa, va narrando toda esa trayectoria. La vida de Lorena desde niña está marcada por un acontecimiento traumático, porque desde muy chiquitita sus padres fallecen, queda huérfana y entonces tiene que pasar a ser tutelada por su abuela materna. Durante un tiempo está con su abuela materna, que digamos que es una figura muy importante para ella, porque es una mujer también muy luchadora, a pesar de que ha tenido también, parece una mujer muy dulce o muy tranquila, pero ha tenido una vida llena, repleta de acontecimientos también duros, porque ha vivido la época de la guerra civil, bueno, la época anterior a la guerra civil, y acoge por supuesto a la niña, pero luego llegan a la conclusión de que hay una tía materna que le puede ofrecer otras cosas. Esa tía materna se
no tiene hijos, no tiene esa posibilidad de tener hijos y acoge a Lorena. Entonces, digamos que para ella, desde el principio, es una vida marcada por la tragedia, por un lado, pero por otro lado también por la acogida que le hace la familia, que le da muchísimas posibilidades de desarrollarse, porque su abuela es una mujer, como digo, muy luchadora, pero su madre adoptiva, sus padres adoptivos, digamos que se vuelcan en ella al no haber podido tener hijos e intentan dentro de sus posibilidades, porque es una familia obrera, muy trabajadora pero obrera, dentro de sus posibilidades darle todo lo que ella necesita. En ese sentido ella pues es una lectora voraz, o sea, le facilitan los estudios, le dan, digamos, muchas alas. Y eso es muy bueno para el propio desarrollo de Lorena, porque ella misma va haciéndose, digamos que tiene un carácter muy independiente para ser una chica criada en esa época, y sobre todo en la zona en la que se cría, porque la zona en la que se cría es un pueblo minero entre montañas, ¿no? Bueno, pues digamos que a pesar de todos esos condicionantes, ella tiene la capacidad para tomar las riendas de su vida y dar un cambio muy importante, que ya nos contará Juan José. Bueno, pues esos cambios que pasan por la vida de Lorena. Sobre todo en cuanto al texto, comentaros que es una novela de ficción, pero es cierto que está muy entreverado con la realidad social de la época, tanto la parte que se narra en Asturias como la parte que se narra en Madrid. Además, bueno, los personajes, Juanjo ha tenido una capacidad brillante para mostrar las reflexiones de los personajes a través de los diálogos y de las formas de comportamiento. Ha entreverado la diferente tipología de personajes de una manera bastante magistral, entonces enseguida se ve con pequeñas pinceladas que él da cómo son cada uno de los personajes que aparecen en la novela, que son varios. Digamos que el personaje principal es Lorena, pero en torno a Lorena hay otros personajes también que son muy importantes. Bueno, es una novela que yo intuyo, sobre todo por toda la información que se da en torno a la minería y demás, yo intuyo que es un ámbito que conoce Juan José, pero es una intuición que ahora me gustaría hablar con él, porque la verdad es que hay información fabulosa en torno a cómo funcionaba todo el tema de las minas, como los poblados, todo esto que es muy interesante, ¿no? Cómo se van distribuyendo en función de si eres obrero, vives de una manera, si eres, o sea, es muy curioso, ¿no? Y cómo marca eso también un poco el desarrollo de cada uno. Incluso, o sea, Lorena en un momento determinado estudia en el centro escolar, que se entiende que tiene que estudiar, sin embargo, bueno, pues ella llega un momento que dice, quiero hacer otra cosa, ¿no? Y se va, y es tan valiente y tiene el apoyo de sus padres, porque eso también es muy importante, ¿no? Es una niña con una capacidad de superación que se muestra a lo largo de la novela, y sorprende mucho porque el autor, Juanjo, nos la presenta de forma constante como en una lucha abierta contra todos los convencionalismos. O sea, digamos que ella se los salta a todos, todos los que hay, ¿no? Hace todas esas cosas que se supone que una chica, ¿no? de esa edad y en esa época no ha de hacer, ¿no? Y entonces ella, digamos que está a lo largo de toda la novela, está en constante lucha por llegar a hacer cosas que se supone que una mujer en esta época no puede hacer, ¿vale? En esa época yo no sé, habría que ver si eso se traslada también a esta época. Por tanto, o sea, yo creo que en la lectura que yo he hecho de Lorena no es solo un personaje, sino que es un símbolo. O sea, es un símbolo un poco que dota de libertad a todas esas mujeres que en el fondo no la tuvieron. Entonces, a mí me parece que es un gesto bonito, escribir una novela así valiente, ¿no? que sea capaz de, bueno, pues de asumir todo eso, ¿no? Y luego hay una peculiaridad de esta novela, y es que la novela comienza por el final.
digamos que se narra el final y a partir de ahí se da un vuelco al pasado y entonces se habla de cómo era Lorena cuando es niña. O sea, el inicio es Lorena frente a una tragedia que vive y cómo ha llegado Lorena hasta ahí. Entonces, esa parte, la verdad es que esa narración es muy interesante, porque es muy difícil que uno lea el final casi, porque no es el final del todo, de una novela y continúe queriendo leerla, o sea, después, 400 páginas. Entonces, es cierto que empieza por ese final, pero aún así, luego es una secuencia lineal, luego hay una secuencia con algunos cambios temporales al pasado, pero en principio es una secuencia lineal que te lleva hasta el final, que es un final, como se comentaba anteriormente, muy sorprendente, porque totalmente inesperado, es un final totalmente inesperado. También es muy importante recalcar que la novela es muy fluida, es una novela que se lee con facilidad porque el lenguaje está adaptado al de una niña pues, de 16 años. El lenguaje se va adaptando de forma que es muy ameno, o sea, no se hace una novela que en un momento, no, siempre es una novela interesante que incita a continuar leyendo. Y bueno, en principio yo no diré nada más sobre esto. No sé si Juanjo quiere añadir alguna cosita. No, bueno, yo conocí a María Jesús hace poco en Oviedo, nos presentó el editor, Cristian Velasco, y estuvimos tomando un café de una forma muy agradable. Y recuerdo algo que me sorprendió, que yo había presentado la novela en Mieres y luego me hicieron varias entrevistas para radios no asturianos y que le habían transmitido que yo era tan expresivo que contaba toda la novela, lo cual me parece absurdo porque son 400 y pico páginas y yo en unos minutos tenía que ser Superman para contarlo. Pero bueno, de todas formas, yo lo que voy a tratar es hablar del contexto donde se desarrollan los hechos y, como no, tengo que hacer alguna reflexión sobre lo que he escrito ahí. Muy bien. Me preguntaba que si era una biografía, me lo pregunta mucha gente. Claro. Yo nunca he conocido a una chica que yo podía contar su vida, pero sí conocí a varias que juntándolo todo en una, pues puede salir la geografía. Y claro que conozco el ambiente, yo nací en una zona minera, me he criado y he trabajado en una empresa minera, por lo tanto sí que conozco todos los detalles que se narran ahí, sí. Claro, es muy interesante. Todo lo que es el detalle de cómo está estructurada, a mí me parece una parte muy interesante de la novela, desde luego. O sea, cómo ella se cría, en el entorno en el que ella se desarrolla, las posibilidades que había, ¿no? Que está todo muy relacionado, es una aldea que está relacionada con la minería. Y hay poca... Es que ese poblado ha existido realmente. Claro. Y existe todavía, aunque ya no tiene la función para la que fue creado, pero yo me basé en la realidad para describirlo así. Claro. Bueno, hablando del tema de las biografías, que a mí me parece muy interesante, ¿cómo pasaste, Juanjo? Te voy a tutear. Sí, por supuesto. Pasaste, Juanjo, a decidir escribir una novela. O sea, hay mucho cambio, entiendo que sí, entre lo que es escribir una biografía a lanzarse a la ficción. Totalmente. Una biografía tienes que basarte en los hechos reales. Claro. Hay que buscar muchos datos en bibliotecas, y una novela usa la imaginación. Ya. Es totalmente distinto. Eso es. ¿Y el cambio fue muy complicado? Bueno, es que yo la idea de la novela la tengo desde siempre. Lo que pasa es que la fui posponiendo porque, en definitiva, es difícil que a un autor desconocido le publiquen una novela. Menos mal que conocí a Cristian Velasco y se decidió a publicarla. Y por eso lo fui posponiendo. Yo, después de que me prejubilé, estuve en una fundación, Fundación Barreiro, que todos los personajes socialistas asturianos había que hacerles biografías y a mí me encantó. Y por ello empecé con Belarmino Tomás, con Ramón González Peña y demás. Ya. Y luego, bueno, la novela vino cuando vino. Claro. Pero bueno, fue un trabajo de años, ¿eh?
Sí. Eso no se hizo en una hora, como Zamora. No, sí es larga. Eso se fue cambiando, poniendo, quitando y, bueno, al final es lo que es. Para empezar un poco desde el comienzo de la novela, ¿cómo elegiste? Yo que he leído la novela sí sé por qué elegiste el título, pero quizás sea interesante un poco que todos sepamos por qué se llama de esa manera. De esa manera. La primera idea que tuve era publicar como Tan verde como Asturias, pero luego lo pensé y me parecía para una novela un título un poco simple, podía ser para un artículo o algo así. Y entonces, en lo de la puerta oculta en el muro, tiene dos versiones, una física realmente, porque ella la primera vez que va a la casona, un palacio indiano, que se narra, para un tema de su padre, toca el timbre y se abre de repente una puerta que ya no contaba con ella. Eso es en sentido literal. Pero luego también hay un figurado, porque al traspasar esa puerta, ella va a entrar en un mundo totalmente desconocido para ella. Un mundo de riqueza, de poderío, y por eso es la puerta oculta en el muro. Claro. En esos dos sentidos, sí. Claro, parece un poco, yo cuando lo leía y leía que ella atraviesa esa puerta, a mí me recordó un poco a la puerta que atraviesa Alicia, ¿no? Cuando Sí, y de repente encuentra un mundo enloquecido, ¿no? Que no se lo esperaba. Claro, exactamente. Pues ella da un poco la sensación como que hace traspasa un estatus, claro, un umbral distinto. Bueno, sí que es verdad, porque yo tengo una inquietud. ¿Por qué elegiste esa época? Porque es una época complicada, quiero decir. ¿Por qué te decides a escribir sobre una chica y sobre los años 70? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Bueno, los años 70 los acabó poniendo yo. Quería dejar en una nebulosa los años concretos. Sí, porque la época de la posguerra en Asturias fue tremenda, muy interesante y a veces muy dolorosa, porque en aquella tierra se machacó mucho. Y entonces me parecía la época más oportuna, sí, para hacerlo. Pero ella, digamos que, yo por lo que veo, porque cuando hablas de Rosaura, por ejemplo, que es su abuela, Rosaura es su abuela, sí que se habla mucho de lo que le produce la guerra, que incluso pierde a su... Sí. Y sin embargo Lorena da una sensación como que quiere borrar todo eso y seguir para adelante. ¿Eso es así o...? Sí, es totalmente cierto. Ella quiere cambiar el mundo y en todas las etapas por las que va pasando y, por supuesto, otra de las cuestiones es que ella no cree en el amor. Ella cree en la vida según va viniendo, aunque bueno, luego al final, pero bueno, eso ya lo contaré, claro. vuelve al redil, digamos. Sí es cierto que se nota en toda la novela, bueno, ella viene de un entorno rural, por decirlo de alguna manera, y se notan como dos brechas. Por un lado, el entorno rural, que es del que ella procede, y luego el entorno urbano, que es cuando ella, por ejemplo, bueno, pues da ese cambio, se va a estudiar, se hace ya mayor, va a estudiar, entonces hay un choque en el que ella no acaba de encajar demasiado bien, y luego en el entorno de las clases sociales. Hay como una brecha tremenda a lo largo de la novela. ¿Esa percepción era así narrada en la época? Sí, totalmente. Yo la conocí y era así como sucedía y la diferencia de clases y todo. Allí si eras obrero, por ejemplo, en Sama, yo soy de Langrea, había un casino y tenías que ser empleado para poder entrar, ¿no? Un obrero cualquiera no podía ser socio, no. O sea que sí que existía. Sí. ¿Y esa diferencia ahora viéndola con el paso del tiempo, crees que existe igual o no, ha cambiado muchísimo, que va. Aparte de que la minería ya desapareció y ahora ya es un mundo totalmente diferente. Totalmente. Bueno, en cuanto a la idea que das un poco en la novela, bueno, háblanos un poco de cómo describes tú el personaje principal, cómo es Lorena. Para que ellos la conozcan, yo he hablado mucho, pero ¿cómo es Lorena? Yo creo que Lorena es una chica competente y comprometida, una chica sin prejuicios,
madura muy mentalmente, adelantada a la época en todas las etapas, que tiene, como se ha dicho, la suerte de contar con unos familiares directos que le ayudan a crecer de la forma más adecuada, a pesar del ambiente hostil, represor y mojigato que la rodea. Y yo creo que no es un relato político en sí mismo, es más bien un canto al sí se puede, como tan de moda ha estado últimamente, aunque en otro sentido, por supuesto, un canto al esfuerzo personal para lograr salir de una clase social baja a que de forma irreversible la ataban. Ella es hija de un minero y entonces, mediante la educación, lograr ascender a una etapa superior más acorde con su preparación cultural y académica y pues eso, desarrollar todo su potencial que de otra manera le estaba totalmente limitado. Eso es. Es una soñadora, pero también pragmática. Ella sabe que en la vida hay que tomar decisiones, pero que a veces la propia vida te obliga a tomar o toma decisiones por ti. Y que si tienes una mente muy amueblada, vas a tener igual adversidades, pero siempre te afectarán mucho menor que si no la tienes. Y entonces, bueno, es más o menos lo que es Lorena en la novela. Muy bien, sí. Hay otra cosa que llama mucho la atención, que la acabas de comentar, Juanjo, es que ella, o sea, sí tiene mucha fe. Yo creo que también era, quizá en aquella época, yo también lo he vivido por mis padres, sí tiene mucha fe en la educación. O sea, ella está convencida que a través de la educación se puede alcanzar casi cualquier cosa, y de hecho lo demuestra. Eso, ¿has querido plantear? Sí, ella desde cría, como ves, tiene una afición por la lectura tremenda, era una lectora moral, y cuando va al colegio de monjas le da sopas con ondas a las profesoras. Sabía de ella más que muchas de las profesoras. Sí, eso le genera algún problema. Sí, luego se enfrenta con la Navarra, que tienen sus más y sus menos, sí, eso es verdad. Sí. Y luego incluso intenta, siendo con muy pocos recursos, aprender idiomas. Y lo consigue. Ella organiza todo un sistema para poder plantearse, no solo comunicarse sino comunicarse también en otros idiomas, ¿no? La verdad es que es muy sorprendente. Es un personaje muy sorprendente. Bueno, hay una cosa que has comentado, porque Lorena, además de ser una mujer muy inteligente, con una capacidad impresionante, muy creativa, muy segura de sí misma, que eso también es bastante espectacular, rompe con muchísimos tabúes, y uno de ellos, que es el que más llama la atención y es el que además desencadena quizá las dificultades mayores, que no voy a contar porque hay que leer la novela, las dificultades mayores es la relación que ella tiene con los hombres y con el amor. Entonces cuéntanos cómo es esa relación, porque está llena de momentos un poco especiales, ¿no? Sí, digamos que ahí inicia la parte trágica, lo que tú comentaste. Primero mueren sus padres en un accidente y luego ella tiene una vida amorosa, digamos, liberal, y tiene varios pretendientes con los que mantiene relaciones en distintos momentos, nunca lo hace de forma simultánea. Y entre ellas, pues, por las razones aquellas que hablamos de la puerta oculta, ella conoce al heredero de la casona, y ahí viene todo su bien y todo su mal, porque su enemiga es la madre de Selena Quiroga, la heredera de la casona. Su enemiga acérrima la manda a investigar toda su vida y descubre el tomate, y entonces, bueno, pues la cita y le quiere imponer unas condiciones que ella no acepta. Y entonces difunde por todo el valle todo eso y acaba la muerte de su padre en la mina. Pero bueno, tampoco voy a entrar en detalles. No, porque hay que leerlo. Toda esa parte que es muy interesante, la parte en la que Lorena... Pero también es un proceso de reflexión, porque ella sí es verdad que es muy liberal cuando respecta a las relaciones, pero sí es cierto que al final, digamos que hay un proceso ahí de reflexión en el que ella también se da cuenta que no todo, o sea, que muchos de los actos que ha realizado no han sido
o no le han reportado nada positivo en el fondo, ¿no? Sí, yo creo que ella efectivamente no cree en el amor, pero luego llega un momento en que cree que el amor no es irracional, que el amor es mágico y que bueno, que a veces, parodiando la ley de la relatividad de Albert Einstein, a veces llega más rápido que la velocidad de la luz. Lo que pasa es que bueno, al final ya no, tampoco lo voy a contar. Ya, claro, Porque no podemos hablar del final, es no podemos hablar del sorprendente final. y entonces quizás merecería la pena una segunda parte, a ver qué pasa a partir de ahí. Claro, porque se queda es un claro, es un final sorprendente y muy abierto, ¿no? Es como la caja de Pandora que abre la tapadera y los males se extienden por todo el mundo, pero dentro queda la esperanza. Y así sucede al final con la promesa de una nueva vida. Ese es el final quizás sorprendente para mucha gente. Para mucha gente. ¿Crees? A ver, estudiando un poco a Lorena, ¿no? Lo valiente que es, yo incluso la veo mucho más avezada que muchas mujeres de hoy en día, sinceramente. Entonces, ¿crees que hoy en día también las mujeres tenemos que hacer todo ese trabajo o no hace falta ya? Yo creo que sí, lo que pasa es que, oye, no todo el mundo es igual y las condiciones son distintas y cada persona es un mundo. Pero efectivamente la lucha tiene que ser siempre. Tiene que ser siempre. Eso es. Hay que continuar, ¿no? Con lo de los tabúes, Sí, con... claro, naturalmente. Bueno, por último, yo ya no voy a preguntar nada más. Lo que sí te voy a preguntar es ¿a qué público va dirigida la novela? ¿A quién crees que...? Yo creo que al público en general. En general. No sé si al femenino en particular, pero no, también al masculino, ¿no? Porque yo creo que afecta a todo el mundo en la relación de pareja y en todos los condicionantes que se producen a diario. O sea que yo creo que para todo el mundo. Claro. Hombre, no es un libro infantil. No, pero es cierto que, por ejemplo, una mujer joven, digamos, sí que podría leerlo perfectamente. O sea, a partir de una determinada, ¿no? De 17, 18, es una buena lectura. Bueno, pues yo, Juanjo, no voy a comentar nada más. No sé si quieres comentar alguna cosa sobre la novela. Que casi lo hemos comentado casi todo, ¿no? Pero bueno, quizás, no sé, unas gotas. Hay también otra protagonista de nombre femenino y con mayúsculas, que es la madre naturaleza, ¿no? Tiene una gran incidencia la lluvia, la nieve, el frío, la niebla y un verde lujuriante de árboles caducifolios, de montañas, praderas, ríos, o sea, lo que es Asturias. Por eso mi primera idea era haber titulado como Tan verde como Asturias. Y luego, no sé si hacer, efectivamente, menciono unas gotas de erotismo, que sí las hay. Sí. Y bueno, al editor en su momento le parecieron demasiado explícitas. Yo pienso que en pleno siglo XXI nadie se va a rasgar las vestiduras, porque eso forma parte de la vida. Y responden también a relatos que yo escuché a Cuenca, en una época en que era tabú hablar de sexo, ¿no? Tanto en la familia como en el colegio, en la escuela. Eso lo aprendías con los colegas, con los vecinos, con algunos mayores que te contaban sus milongas, probablemente inventadas, o sea que... Exactamente, y es como expresar una idea, un ambiente, unos recuerdos, una forma de pensar y de vivir. Y eso es lo que se transmite en ese tema. Pero bueno, yo no creo que sea para rasgarse las vestiduras, ¿no? Los temas, digamos, eróticos que se nombran. No, aparecen a partir de que ella empieza a tener inquietudes, ¿no? Cuando se despierta la naturaleza, ¿no? Y ahí sí aparecen algunas escenas, pero sobre todo también son escenas relacionadas con la manera en la que ella se relaciona con las parejas, ¿no? Con el otro sexo, así como un poco... con muchas ganas de conocer, ¿no? Bueno, pues no sé si... No, yo creo que ya está, yo tenía un guión, pero ya entre vosotros dos ya lo habéis dicho casi todo, entonces yo creo que doy por presentada la novela, ¿no? Salvo que me quieran hacer preguntas, ¿sí? Claro, eso, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora... Yo tengo un interés, no sé, que llego un poquito tarde y no sé si lo habéis comentado.
el entorno social, ya has dicho geográficamente, lo acabas de decir ahora mismo, y el proceso de esta mujer, esta chica, etcétera, pues, su propio proceso, pero desde el punto de vista del entorno donde ella nace o vive, los primeros años de la infancia, a mí me interesa mucho eso, ¿no? Es una época que no está tan lejana, pero socialmente hablando, también lo habéis comentado, está muy lejos ya, ¿no? O sociológicamente hablando, mejor dicho. Me gustaría que comentaras aquello un poco. Sí, hay un poblado, y no sé si nombrarlo o no, en el que yo me fijé. Bueno, se llama Bustiello, la zona de la Yer, y la empresa minera hizo ese poblado para tener a toda la plantilla, digamos, concentrada. Ahí tenían cabida desde los obreros hasta los ingenieros, pasando por los mandos intermedios. Tenía escuelas separadas para niños y niñas, una iglesia basilical, un sanatorio, una farmacia, un casino, un economato, y allí pues se desarrollaba toda esa vida, ¿no? Y entonces también influía el control de la empresa más allá de las horas laborales, porque allí estaban siempre, y ahí es el ambiente que existió en realidad. Ese poblado sigue estando allí, pero bueno, ya no tiene ninguna oficina, entre otras cosas porque ya no hay minería. Los pozos se han cerrado y entonces, pues es lo que te puedo contar, el ambiente se desarrolla allí, sí. ¿Y ese ambiente crees tú que era represor para el individuo o no? ¿O al contrario, era Sí, era represor, bueno, en el sentido de que incluso para ascender a vigilante un obrero tenía que tener unos condicionantes de lealtad a la empresa, no protestar por nada y naturalmente que era represor. Hubo un momento en que las minas estaban militarizadas, tenían un régimen militar y había aquellos especies de campos de concentración que vivían junto al pozo y había la Guardia Civil que los llevaba a trabajar y los volvía a llevar allí. Se llamaban colonias, eran colonias de presos que había necesidad de mano de obra y entonces la dictadura, olvidada que habían sido los republicanos, porque lo que interesaba era mantener la producción. Y entonces la represión era todo, absolutamente, sí. ¿Alguna pregunta más? Diego. A A ver. ¿Es tu presentación oficial? ¿Es la primera o ya has tenido más? Que si es tu primera presentación de este libro o ya has tenido más. No, en Mieres hemos presentado, sí, esta misma novela, no sé si lo dije antes. Sí, cuando comenté que estuvimos con Cristian y tal. Ah, sí. Sí, hubo una presentación, sí. Sí. Tengo programada otra en Gijón, en el Ateneo, y me imagino que surgirá en Oviedo. Claro. Habrá que presentarlo también, sí. Pero sí, ya se presentó en Mieres, sí. Muy bien, Diego. Buena pregunta. Bueno, es tu hijo, ¿no? Porque también te preguntó en Oviedo. Sí, además que le encanta preguntar todo. Me acuerdo perfectamente. Le encanta preguntar todo. No se llama Diego. Ya es un poquito mayor. Ah, mira. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien se anima aprovechando que está el autor? ¿Sale algo de Belarmino Tomás en la novela? No, Belarmino Tomás hizo la biografía y también, bueno, está a disposición del que la quiera. Me la había editado Silverio Cañada, que era muy conocido, aunque ya murió, y me imagino que la editorial seguirá funcionando. No, Belarmino Tomás aquí no creo que salga, ¿no? No. Yo conocí a su hijo, Agripino, que vivía aquí en Madrid. Sí, yo conocí a todos. Urcesino, que estaba en México, también vino. Vino a Madrid. Sí. Y luego Cura Tomás, que también hice su biografía. Esa vivía en Oviedo cuando vino con Rafael Fernández, que fue presidente del Principado de Asturias, el primero, en la Imperio, exactamente. Y era una gente encantadora. Y me encantó desmistificar un poco aquello que había, parecía que era un hombre de cuernos, Belarmino Tomás. Y sin embargo era una persona de lo mejor. Recuerdo de aquella noche que tenía. Es que cabrones, acabaste en bombas y tiran los cajones. Sí. Bueno, eso sí que forma parte de la época, ¿no? Eso está claro. Sí. Bueno, Pues nada, muchas gracias. muchas gracias.
están los de la librería están aquí en la mesa y el autor aquí para que puedan firmar la novela. Sí, porque la presentación ha sido generosa, pero quedan muchas cosas por descubrir. O sea, sí, no se suelen decir tantas cosas de las novelas cuando se presentan. Pero bueno, hay mucho que descubrir, muchísimo. Entonces, vale la pena tenerlo, vale la pena leerla. Pues nada, que bienvenidos al Centro Asturiano, muchas gracias por ello y que nos veamos muchas veces. Y feliz Navidad. Gracias.